Bien, entonces observan ahí teníamos lo que estábamos viendo, por ejemplo, el delito homicidio. Dice, ¿quién? Sujeto activo, cualquier persona, diere muerte, acción, que es del bien jurídico tutelado vida, que es la eliminación física, biológica de la persona de forma violenta. Entonces, quien diere muerte a una persona. Entonces, síganme ahí con su código penal. O sea, el sujeto pasivo es la víctima directa que puede ser cualquier persona. El supuesto derecho o la prohibición legal o la infracción de carácter penal, el supuesto de hecho es quien diere muerte a una persona. ¿Mm? No nos dice si con un arma, no nos dice que sin un objeto, no nos dice que si lo va a hacer mandando a otra persona a hacerlo, ¿verdad? No nos dice que por medio de envenenamiento, ¿sí? No nos dice que por un empujón, empujando a una persona en un vacío de un edificio, ¿sí? Porque el homicidio es de carácter general, porque hay muchas o varias formas de darle muerte a una persona. Le pego yo con un termo en la cabeza, lo asfixio con un lazo, lo asfixio con un cincho, ¿sí? Lo amarro y le corto la garganta con un cuchillo, lo apuñalo por la espalda. Hay varias formas o varias variantes en el que se puede matar a una persona. Por eso nuestra prohibición legal es quien diere muerte a una persona. Nunca nos van a decir el cómo. ¿Por qué? Porque hay varias formas de dar muerte a una persona. Entonces, el supuesto del hecho es la prohibición legal. ¿Cuál es la prohibición legal aquí? Dar muerte a una persona. Esa es la, digamos, la prohibición que se tiene en el texto. Entonces, sujeto activo responsable penal, la categoría personal, la categoría de delincuente por el bien jurídico tutelado, se le va a llamar homicida, ¿sí? Como se establece ahí, homicida. Y la consecuencia de derecho, el supuesto de derecho es la prohibición. Y la consecuencia de derecho, esto lo vieron de haber visto en teoría general del derecho. Y la consecuencia de derecho es la imposición, en este caso, de una pena de prisión de 15 a 40 años, que es una sanción penal de acuerdo al artículo 41 como una pena principal. O sea, este solo es de única pena. Entonces aquí ya tenemos una composición de cómo se establece la participación de un delito. Bueno, vamos a disgregar otro delito que ya son los homicidios que se le denominan en la doctrina delitos o homicidios calificados, porque la generalidad o lo genérico es em, el, el- el- el pues el dar muerte a una persona, pero tenemos varios tipos de delitos. Entonces, vamos a tomar uno de los homicidios calificados, como en el caso que se dio esta semana de un muchacho que mató a su padre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ir por el delito de parricidio, que es de los homicidios calificados que están en el artículo 100, eh, 31 del Código Penal. Entonces lo vamos a empezar a disgregar, hasta el final del texto. A ver, este es dominio del hecho delictivo, cómplice. Bueno, estos otros apuntes. Entonces acá vamos a copiar lo que es el delito que se dio en esta oportunidad. Ok. Entonces nos vamos aquí a lo que es el artículo 131. Estos son homicidios calificados. Que establece fue reformado por el artículo 4 del decreto 20-96 del Congreso de la República y es el delito de parricidio. ¿Ah? No es dar muerte a una parrilla ni por, ni por broma, ¿verdad?
el parricidio, ¿verdad? Entonces es delito de parricidio. Bueno, entonces, ¿cuáles son el supuesto de derecho? ¿Dónde empieza el supuesto de derecho? El supuesto de derecho dice, ¿quién conociendo el vínculo? ¿Ah? Entonces aquí tiene una primera acepción. Dice que tiene que ser alguien que conozca el vínculo. Entonces, ¿quién puede conocer un vínculo? Cualquier persona que conozca o sepa que tiene un vínculo de carácter familiar o cercano, ¿verdad? Primero es conociendo el vínculo, es un supuesto que la persona debe conocer. Dice, matare, entonces aquí está nuestra prohibición de derecho, que es matar. O sea, matar es extinguir la vida, matare. Entonces aquí ya tenemos nuestra, nuestra prohibición legal, que es matar, ¿sí? O sea, el matar es, ya nos encontramos ante la prohibición legal de derecho. O sea, matar ya vemos que es extinguir la vida. Es entonces extinguir la vida de una persona. Sidere, ¿verdad? En su acepción latina, ¿verdad? Que es cortar, cortar la vida. ¿Sí? Entonces tenemos el matare, es nuestra prohibición, pero aquí nos establece cuál va a ser la víctima. Dicen que matare, tenemos que conocer primero el supuesto, primer supuesto de derecho, quien conociendo el vínculo. Segundo supuesto de derecho, matare, que es extinguir la vida de una persona, cortar la vida. Tercer supuesto de derecho, ¿cuál es? A cualquier ascendiente o descendiente. ¿Cuáles son los ascendientes o descendientes? Derecho civil uno. Ese es, buenos Vínculo, días, papás, licenciada. Considero que mamá, papá, mamá, hermanos, hijos. No, el hermano no es descendiente, eso no es descendiente suyo. No, 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 miento. sería lo del primer grado con sanguinidad, licenciada. Buenos días. No, primer grado no. Dice ascendiente o descendiente. O sea, que tenga un vínculo familiar, parentesco, que sea puramente familia, como dice anteriormente. Licenciada, Puedo cometer yo parricidio contra un tío? ¿sí es familia? Sí. Él no es mi ascendiente. Serían los abuelos, los papás, los hijos, los nietos. Correcto. Hasta bisnietos. Eso apúntenlo una vez, ¿verdad? Entre los grados de ley, ¿verdad? Entre los grados de ley ascendiente que, digamos, yo parto de mi persona como ascendiente, ¿verdad? Persona, sube al papá, primer grado de consanguinidad, papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, que son cuarto grado consanguinidad ascendiente. Del hijo al papá, primer grado, del papá al abuelo, segundo grado, tercer grado al bisabuelo y cuarto grado hasta el tatarabuelo. Y el descendiente es matar un hijo, ¿sí? Un nieto, un bisnieto y un tataranieto. ¿Sí? Esos son los ascendientes y descendientes en cuarto grado hasta cuarto grado de consanguinidad. De mi persona a mi papá es el primer grado, a mi abuelo segundo grado. Entonces puede ser ascendiente o descendiente, puede ser un abuelo que mate un nieto, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos claros aquí, no?
Las líneas de parentesco no se las enseñaron en derecho civil, solo quiero saber. Se las tuvieron de haberse enseñado. Pues si no, repasen, porque por eso el derecho es integral, porque se va integrando con todo, ¿verdad? Entonces, matare, primero ya dijimos que es quien conociendo el vínculo, matare. ¿A quién? A cualquier ascendiente o descendiente en un primer presupuesto. Segundo presupuesto, al cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, ¿ya? Entonces, si nosotros cometemos un delito en contra de la esposa, podemos estar cometiendo también un parricidio. Y aquí es donde empieza a entrar el conflicto, en conflicto el derecho penal, porque dice, ah, pero mire, también existe el delito de femicidio. Y si el esposo odiaba a la mujer y habían relaciones de poder, ¿verdad? Entonces aquí a su cónyuge, ¿quién es la cónyuge? La persona con quien está legalmente casada. Ese es el cónyuge. ¿Será el cónyuge, si yo tengo una unión de hecho, será mi cónyuge con quien estoy unido de hecho? Va, entonces no es mi cónyuge, ¿verdad? Entonces nos vamos al segundo propuesto, supuesto. A la persona con quien hace vida marital. ¿Quién puede ser? Cualquier persona que conviva La conviviente. maritalmente con la o el sujeto, ¿verdad? Porque puede ser que parricida pueda ser una mujer que mata a su esposo, una mujer que mate. Imagínense, generalmente los delitos de envenenamiento son de las mujeres en contra del hombre. Una mujer no va a pelear o le va a pegar dos tiros al marido, o lo va a agarrar a cuentazos y lo va a ahorcar o lo va a asfixiar, no. Pero si lo mete, como tiene menos fuerza física, lo puede matar a través de veneno, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que el derecho penal no castiga, sí castiga, ¿verdad? Entonces dice que será castigado como parricida, con prisión. Entonces aquí esto ya lo separamos y aquí ya le ponemos ya la consecuencia de derecho. ¿Cuál es nuestra consecuencia de derecho? La consecuencia de derecho establece que va a ser castigado. Castigado. O sea que va a tener un castigo, ¿verdad? Consecuencia de derecho es castigado como parricida. Aquí si vemos nos da una descripción personal también de lo que es el parricidio, ¿verdad? Que va a ser castigado como un parricida, ¿verdad? ¿Y qué nos va a imponer? Una pena de prisión de 25 a 50 años. Entonces la consecuencia de derecho de conformidad a a la escala o a la gradación de la pena según el grado o según el, pues, la intensidad delictual con que se cometió el hecho, se puede imponer una pena de prisión de 25 a 50 años al parricida. ¿Qué nos establecía el texto anteriormente? ¿Verdad? Que aquí nos estableció una pena de prisión como una pena principal. La pena de prisión era la pena principal, pero aquí nos establecía una doble pena principal, porque no solo nos daba opción a la prisión, sino que también era la pena de muerte, dice, se le impondrá la pena de muerte. Miren, así estaba establecido sin la reforma. Establecía también a su vez la pena de muerte. En lugar del máximo de prisión, sí por las circunstancias del hecho. O sea, aquí hay un primer supuesto. La manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelara o una mayor o particularidad
de peligrosidad de la gente. O sea, nos está diciendo que la persona que pudiera cometer este delito lo pudiera haber cometido bajo circunstancias de peligrosidad. Decía que había una peligrosidad de la gente, ¿verdad? Que era la manera de realizarlo, o sea, agravantes, el móvil, cuál móvil fue el que él realizó, tal vez por dinero, tal vez por una herencia, o si se revelaron una mayor o particular peligrosidad de la gente. Entonces, este párrafo fue declarado inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad el 24 de octubre del 2017, mediante el expediente 5986-2016, ¿sí? Entonces, lo que nos queda es otra condición de derecho en la consecuencia de derecho. ¿Qué nos queda también? Nos indica que a quienes no se les aplique la pena de muerte, es decir, que se les aplique la prisión, tiene una consecuencia ahí. Dice que la pena de muerte por este delito, si no se les aplica la pena de muerte, entonces dice, no podrá concederse la rebaja de la pena por ninguna causa. ¿Qué nos está excluyendo aquí entonces? Cuando decimos que no se le puede rebajar la pena. Que debemos de darle la pena máxima. No, no, la pena máxima. No. Sería inconmutable. Sin ninguna reducción de la misma. No, no le escuché mucho, habló muy suave, pero le entendí de que tiene que cumplir la pena de forma completa, Erickson, algo así le escuché. Sí, deben cumplir la pena a cabalidad sin ninguna, así que posibilidad de salir antes, ¿verdad? Va, entonces aquí no se le aplica lo que es la redención de penas, o la libertad condicional, o la libertad por buena conducta, o la libertad por trabajo. O sea, no puede considerarse rebaja de la pena por ninguna causa. O sea, dejaron ese parrafito en el que se establece que no puede establecerse ningún tipo de beneficio penal en la ejecución de la pena, ¿sí? Entonces, en este párrafo, de aquí para acá, se impondrá la pena de muerte en lugar máximo. Esto, como fue declarado inconstitucional, pues ya no forma parte de la norma. Se excluye y se tacha, ¿verdad? Pero eh, lo dejamos dentro del código porque fue una parte de la norma, ¿sí? Entonces, al parricida se le va a aplicar una pena de prisión de 25 a 50 años. El caso del viceministro Calvo, que acaba de matar el hijo en un residencial de Cayalá, pues lo mató a puñaladas en el cuello, en el pecho, en el tórax, en la cabeza, y pues le ocasionó la muerte, ¿verdad? Y pues el principal sospechoso es el hijo. A las 2:30 se escucharon gritos de auxilio, pero pues se cometió pues este delito de parricidio. Si ustedes ven, la categorización es como parricida. Entonces, ¿cómo vamos a dividir nuestras normas siempre? Vamos a dividir con una consecuencia de hecho y una consecuencia de derecho. A esa consecuencia de hecho también le podemos hablar la prohibición de conducta. ¿Por qué le llamamos prohibición de conducta? Porque son conductas prohibidas, ¿sí? ¿Y cuál es una conducta prohibida? Pues es sencillamente algo que no podemos hacer, ¿sí? Entonces tenemos la consecuencia de hecho y la consecuencia de derecho. Y esto se traduce fácil, jóvenes. Vamos a llevarlo al plano particular de nuestra vida común. Es como decir cuando nosotros estamos en la casa, ¿verdad? O cuando éramos pequeños y, y pues nos portábamos mal. Entonces, ¿qué decía la mamá? No vas a estar molestando a tu hermano o a tu hermana. Y entonces le están advirtiendo a uno, ¿verdad?
Esa es una prohibición. Mira, no te vas a salir a la calle. No vas a estar hablando con ese fulano o esa fulana. Porque si no, ¿qué? ¿Cuál era el peor castigo que nos dan nuestros papás? La consecuencia de derecho. Te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, decía el papá o la mamá. ¿Y cómo nos podían pegar? Con cincho, con fuete, aquellos chicotes de caballo, con chancletazos, con coscorrones. O sea, la infinidad de castigos era bastante diversa, ¿verdad? Yo creo que los que tenemos más de 40 años sí vivimos alegremente esa vida, ¿verdad? De corrección, que nos pegaban hasta por lo que encontraran en la casa, ¿verdad? Paletas o lo que fuera, ¿verdad? Eran castigos físicos. Entonces, lo estoy trayendo una comparación así para que nosotros podamos entenderlo. Consecuencia de hecho es la prohibición. No vayas a hacer esto, no vayas a hacer aquello, no vayas a hacer lo otro. Eso es lo que nos dice la ley a nosotros. No vayas a matar, ¿sí? A cualquier ascendiente o descendiente o a tu cónyuge con quien haces vida marital, porque o si no vas a tener una consecuencia de derecho, que vas a ser castigado como parricida y se te va a imponer una pena de 25 a 50 años. Además, no vas a poder concederte ningún tipo de rebaja de la pena por ninguna causa, ¿ya? Entonces, ¿qué son los delitos? Ya los delitos en sí son prohibiciones legales. Es no hacer, porque si vas a hacer, es la prohibición de una conducta. ¿Qué conducta es esta? Una conducta atípica. Una conducta atípica, perdón. Típica, ¿por qué? Porque tiene un tipo penal. Conducta típica, es una acción típica antijurídica y culpable, ¿va? Es típico, sí, porque está en un tipo penal, o sea, está en una norma. Antijurídica, porque es contraria a derecho, ¿va? Y culpable, porque va a haber una responsabilidad jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque les decía a ustedes que no hay delitos sin castigo. No puede decir, mira, tenés prohibido ejecutar extrajudicialmente a alguien, matar a un ciudadano o policía, porque si no, ¿qué? Si no te voy a regañar. Eso no es una consecuencia de derecho, una consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque aquí se van a establecer únicamente todos aquellos que son delitos de carácter relevante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende cómo se divide una norma? A esto de 25 a 30 años le vamos a llamar proporcionalidad de la pena. Va a ser proporcional de conformidad a la intensidad delictual, la intensidad del delito, ¿ya? Entonces, un delito, por su intensidad, puede ser de varias formas. Imagínense que yo torturo a la persona antes de matarla. Hay un agravante, hay intensidad, utilicé medios fútiles abyectos, menosprecio a la víctima. Utilizo todas las normas del 26 y 27 como agravantes, ¿verdad? Entonces existe esa intensidad delictual que me dice a mí, este, hasta qué grado de responsabilidad llegué yo para que se me aplique una pena. Si yo maté a mi papá, pero no lo hice con mayor peligrosidad, con mayor intensidad, con la utilización de ciertos medios, pues si me aplican solo 25 años, se me aplicaría la pena mínima. Y si no, pues la pena máxima de prisión, que es 50 años, porque estoy catalogado como un parricida, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta a esto? Buenos días, licenciado. Yo tengo una pregunta y una petición. Si yo maté, como usted dice, a mi papá de forma accidental y me dan los 25 años, tengo que cumplir los 25 años. O sea, no es que sea que lo que dijo de primero, que la pena máxima le tenga que aplicar, sino que es que debe de cumplir la pena que se le dio, que se Sí, le estableció. Eso.
Sí, digamos, si le dan 30 años, 35 años, esa pena tiene que cumplir. No, no puede tener ninguna rebaja de pena. Digamos que cumplir dos terceras partes de la pena le baja una Una tercera parte. reducción de pena. O la libertad condicional que cumple la mitad de la pena y pide la libertad. Acuérdense que en ejecución penal, o sea, los jueces de ejecución pueden dejar libre a las personas de varias formas, ya sea por trabajo, por buena conducta, por haber cumplido las dos terceras partes de la pena. Hay varios presupuestos para la liberación de una persona. Y eso lo encontramos tanto en la primera parte del Código Penal como en la ley, del régimen penitenciario, donde ahí encontramos las regímenes de libertad condicional, ¿verdad? Por ejemplo, hay lo que le dieron a la Valdetti, ¿verdad? Que es esta prisión domiciliar, ¿verdad? Que por motivos de humanidad eh, puede padecer la prisión en su casa, ¿verdad? En cambio, en estos no se establece ningún tipo de beneficio penal, porque la norma es clara y lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, si le dan 25 años, 25, 26, 26 va a cumplir. Si le dan 50, pues 50 años, ¿verdad? Ujú. Y la solicitud es que nos deje de tomarle foto a lo que estamos haciendo, a lo que usted está haciendo. ¿Sí? Va, Eh, voy a regresar entonces. Gracias. Entonces, mire, lo que dijo al principio, eso no va. De que yo maté accidentalmente a mi papá, no. Porque el delito de parricidio, todos estos delitos con dolo. Si lleva dolo, entonces no puede ser por accidente. Es accidente cuando son delitos culposos, cuando son los elementos de la impericia, negligencia e imprudencia. ¿Sí? Entonces, yo, ay, por accidente le pegué 2 tiros, no, eso es lo accidental en delitos contra la vida no existe, ¿verdad? Ay, es que yo le estafé porque es que ay, yo solo pensé en Marketplace, puse un anuncio y me mandaron el dinero, no le di el producto y lo estafé por accidente. Dice. Y parece broma, doctora, pero mucha gente así dice, ay, yo no lo quería hacer, yo no tenía la intención, ¿verdad? Así como dijo el chavo, se me chispoteó, ¿verdad? Y en estos delitos no, porque todos estos delitos ya han aparejado el dolo. ¿Cuál es el dolo? Recuerden, es la intención de querer causar el daño o el delito. Y el dolo va implícito, el intercrímenes, ¿verdad? La intencionalidad, la racionalidad, la planificación, el medio empleado en algunos delitos, en otros no. Entonces, regresemos entonces para que ustedes puedan tomarle foto. Primero tenemos la consecuencia de hecho, prohibición jurídica de la conducta típica, antijurídica y culpable, que era responsabilidad jurídica. Analizando el delito de parricidio, el artículo 131, el cual fue reformado. Entonces, me dice que si ya paso a lo siguiente. Sí. ¿Ya? Va. Entonces, parricidio, ¿verdad? Quien conociendo el vínculo, primer presupuesto, cualquier persona que conozca y sepa que tiene un vínculo de carácter familiar o cercano. Entonces, vamos acá. Matare, o sea, lo matare, le quitar la vida, ¿va? Extinguir la vida de una persona es el sidere, ¿va? Cortar la vida. A cualquier ascendiente o descendiente. Se entiende entre los grados de ley consanguíneo, en línea recta, no colateral. Pues, digamos, tíos primos no se considera parricidio, son en línea recta. ¿Por qué? Porque son ascendientes y descendientes, no en línea colateral, que llega hasta primos, tíos, ¿verdad? Sobrinos. Esa es la línea colateral. Esta es línea recta porque solo es ascendiente y descendiente. Entonces, puede ser de mi persona, papá, primer grado de consanguinidad en línea ascendente, abuelo segundo, bisabuelo tercero y tatarabuelo cuarto, que es lo que establece la ley. Y descendientes, matar hijo, nieto, bisnieto, ¿verdad? Tataranieto, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Paso, ya copiaron, voy a pasarme acá. Ascendiente, descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital.
persona con quien está legalmente casado, o cualquier persona que conviva maritalmente con la o el sujeto, ¿verdad? Ujú. Que convive legalmente, convive con él o, o el sujeto. ¿Estamos? Ya, Pasamos a lo ya, siguiente. licenciado. Sí, gracias. ¿Listos? ¿Los demás? Bueno, sí. Y vamos entonces a la consecuencia de derecho. Será castigado como parricida, ¿sí? Con prisión de 25 a 50 años, que es la proporcionalidad de la pena conforme a la intensidad delictual, ¿verdad? O sea, el castigo va a ser prisión. Se tenía la pena de muerte en lugar de máximo de prisión por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles que revelen una mayor peligrosidad de la gente. Esto fue declarado inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, la consecuencia de derecho, en este caso, tenía doble consecuencia de derecho, o había dos posibilidades de una pena principal. Obviamente, si usted le aplicaba anteriormente la pena de muerte, ¿verdad? No le voy a decir, mire, le aplico la pena de muerte y también 50 años de prisión. No, pues porque la pena de muerte es extinguir la vida de la persona, del reo que cometió el hecho delictivo. Entonces, ahí sí no se puede, aquí no se pueden en este caso aplicar las dos penas principales, o es una o es otra, ¿verdad? En cambio, hay delitos que tienen prisión y multa. Ahí sí se puede combinar, ¿verdad? Dos penas principales. O prisión y expulsión del país, también cuando son extranjeros. Bueno, entonces vamos a la última parte. Fue declarado inconstitucionalidad con el expediente de 2017, pero a quienes este tiene otra consecuencia de derecho, ¿verdad? Que quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, o sea, obviamente a los que se les va a aplicar prisión, no podrá concederse rebaja de la pena por ninguna causa, o sea, en ninguna causa le vamos a rebajar la pena a los delitos de parricidio. Sí, Orellana. Sí, licenciado. Eh, Analizando todo este caso, me quedé yo pensando en algo y quiero preguntarle. A la larga y viendo este artículo, hasta cierto punto estoy considerando que los agravantes dentro de este delito, voy a hablar, como que tuvieran un tipo de escala o de numeración, y le explico por qué. Porque si yo como agravante para matar a alguien utilizo el ensañamiento, pues ante las personas que escuchan qué fue lo que yo hice para matarse, oye feo y dicen, no, mucha, aplíquenle la pena de muerte porque hizo esto, hizo lo otro, lo cuentació, lo degolló, lo partió. O sea, pero si vamos al caso de ocupar el punto número 4, los medios gravemente peligrosos, una mujer que lentamente esté envenenando al marido, no se oye tan brusco, tan feo. Ah, no, métanla a la cárcel. A pesar de que los dos están dentro de los agravantes. Entonces, a como se oye el de cómo fue el delito, como que tuvieran un tipo de escala, que lo que se oye más feo, hay que darle pena de muerte en su momento, y lo que se oye menos feo, pónganle años de prisión. Artículo 18 de la Constitución, ¿a quiénes no se les puede aplicar pena de muerte? Sí, a las mujeres me recuerdo, no he llegado hasta ahí. O sea, Ya vio. O sea, tal ahí vez tenemos digamos, la ley viene y ya excluye. No se le puede sí, aplicar en pena de muerte a las mujeres. vaya, pero hablemos Segundo, de que ese a es, los es un mayores, hombre a los el que mayores está de sesenta y envenenando a cinco otro. años. Después por razones políticas. Yo Me tengo aquí el decía, artículo perdón, 18, licenciado. Tengo aquí el artículo 18, no sé si lo puedo leer. sí, por favor. Artículo 18, pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse a los siguientes casos. A. Fundamento en presunciones. B. A las mujeres. C. A los mayores de 60 años. D.
a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos, y a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. Contra la sentencia que impugna la pena de muerte serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de la casación. Este siempre será admitido por su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Que hasta el momento no lo ha hecho, ¿verdad? No. No se animan, ¿verdad? Porque es un clamor popular que se aplique pena de muerte, ¿no? Entonces, no se aplica, ¿por qué? Por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Bueno, entonces nos queda claro, antes de ir con Juárez Hernández, solo Medrano, entonces, ¿cuál sería el punto? Sí, o sea, a lo que iba, bueno, digamos, excluyamos a las mujeres. Un hombre está envenenando a otro. O sea, esto ya es propio. Cuando está la persona frente al juez y todavía estaba la pena de muerte, eh, aunque a pesar que los dos están dentro de los agravantes, los dos ejemplos que le pongo, como que la pena de muerte se le ponía a lo que se oía más feo de cómo lo mató. Como que tuvieran una competencia los agravantes en este caso en particular. Si se oía feo el asesinato, mátenlo, pena de muerte. Y si se oía a él solo lo estaba envenenando, denle años de prisión. Como que era una competencia entre los agravantes con A ver, perdón, pero es que no nos confundamos. ¿Estamos hablando de parricidio o estamos hablando de asesinato? el parricidio es del que estamos hablando, puesto que aquí Ah, está la pena de muerte cuando en su momento ajá, estaba sí. vigente. Entonces, ¿Mm? ¿cómo calificar? O sea, dice de que calificaban la pena de muerte cuando era excesiva la violencia que se ocupó para matar a la persona. No, Y dice los si por dos, las circunstancias particulares o los móviles en que se cometió se aplicaba la pena de muerte. Entonces, obviamente, se le iba a aplicar únicamente a hombres, porque ya la ley excluye a las mujeres y a los mayores de 60 años. ¿Y qué excluye también la ley? Acuérdense que este es excluyente. Este es uno de los apunten este concepto una vez, por favor. Hay delitos que son excluyentes. ¿Por qué? Porque excluyen determinadas categorías. Como yo les decía, podrá cometer parricidio a alguien que no es familiar de otro. no. ¿Por qué? Porque es excluyente. Digamos, si mi papá nunca me reconoció, yo lo maté, me pueden acusar por parricidio. Aunque no sea No me reconoció, se reconocido, fue de la casa y nunca me reconoció, yo no lo conocía. Va en la calle y me dice, hijo de la gran tanta, dije, vos que me estás brincando y le pego 2 tiros y lo mato. No, no puede, ¿Por qué no? porque no tiene el grado de consanguinidad. Y él tiene grado pero de consanguinidad, sí. si se demuestra que es Bien, Lick, parecido, pero dice que en el artículo 131 dice quien conociendo el vínculo, o sea, si Es él no sabe correcto. que es su papá. Muy bien, Lorena. ¿Por qué? Porque tenía que conocer el vínculo, pues. No sabía o antes el famoso incesto, ¿verdad? Que dos hermanos o medios hermanos se metían entre sí, pero el papá era pícaro y había dejado y no conocían el vínculo, pues no podían cometer incesto porque no conocían el vínculo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos delitos son excluyentes, ¿por qué? Porque van a excluir, como dice la cuestión, ciertas categorizaciones. Aquí primero, quienes no son parientes, o sea, se desconfigura, ¿verdad? Ya no se le puede aplicar este delito, solo con el hecho de no ser parientes, ¿ya? Entonces, hay situaciones particulares de los delitos que se excluyen porque la ley así lo establece. Como yo les digo, el delito, por ejemplo, de ejecución extrajudicial, que vamos a ver ahorita, no lo puede cometer un particular. ¿Por qué? Porque la misma ley lo excluye, es excluyente. Eso es lo que tenemos que aprender a ver acá, ¿verdad? Sí voy con Juárez. Lick, buenos días. Y buenos días, ¿qué tal? Solo, ¿Cómo solo está? con una duda. Como ahí dice que comete parricidio cónyuge o con alguien con quien conviviere. Pero imagínense que si esa es mi duda. Si alguien
puede tomar parricidio si mata a su amante. Tiene su esposa, pero también tiene a su amante y mató a su amante. Entra como parricidio, porque tienen un vínculo marital, pero fuera de del matrimonio. Ajá. Esa es mi duda. Digamos, Si hay... lo que pasa que ahí entramos en una cuestión de moralidad. ¿La ley permite tener dos cónyuges o No, dos parejas? no lo permite, pero como sí tiene vínculo marital con el... Mire, su pregunta es una muy buena pregunta, porque maritalmente las personas podían convivir con dos personas a la vez, como en este caso, ¿ya? Pero cuando usted dice vínculo matrimonial o maridable, es que tendría que vivir constantemente con la persona o vivir siempre con esa persona, ¿verdad? ¿Ya? Pero digamos, va a cometer parricidio si matan a las dos mujeres, porque le descubrieron en la caída y viene, mata a la esposa y mata a la amante. O sea, es debatible, ¿verdad? Porque puede ser que solo haya sido una persona con que, como dicen ahora, es que no era su amante, era su novia, dicen ahora, ¿va? O sea, ya no dicen ni casera, ni amante, ni querida, como decían antes, sino que le dan otro tipo de conceptos, ¿verdad? ¿Ya? Pero imagínense que si tuviera tenido hijos con la amante o con la otra pareja, ahí entra a decir, bueno, entonces ya cumplió un fin de matrimonio que es el procrear. Entonces es debatible que pues, sí lo pudo haber cometido, ¿verdad? Pero en esencia, en primer orden, tendríamos que decir que no, porque él tiene una esposa. Entonces ahí puede cometer o asesinato, homicidio o, o, o feminicidio, inclusive si odiaba a la persona o tenía algún problema con esta persona, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esa causa que usted dice es debatible, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones personales y cómo se demuestre en debate, ¿sí? Siguiente, no sé si le quedó claro, Sí, gracias. porque imagínense que diga una persona, es que ese le gustan las mujeres y tiene cuatro caseras. Pues ya no va a tener cuatro convivientes maridablemente, vamos, y cometer cuatro parricidios, ¿verdad? Pero sí aplica la pregunta. Va, imagínense, les voy a decir otra cuestión, va, y este es otro supuesto, ¿verdad? Viene el adoptado y mata a su adoptante, a su padre adoptivo. ¿Será que es parricidio? ¿Es Sí es parricidio o parricidio es porque, o Legalmente es ya es hijo. no, perdón? legalmente es parricidio. Sí, porque conoce el vínculo, licencia, de acuerdo a la ley. Pero no es ascendiente ni descendiente, es una Pero, adopción. pero al Ajá, momento de ser adoptado, Asume. toma todos los derechos de un hijo legítimo. ajá. Adquiere los derechos de un hijo legítimo al momento de ser adoptado. Entonces sí puede ser parricidio. Pensaría. No, hay una excluyente. Como dice Lourdes, no es ascendiente ni descendiente. Entonces la ley ya lo excluye. Aunque hay un vínculo, ese vínculo es de carácter. Acuérdense que el adoptante y el adoptado solo tienen vínculo legal y solo subsiste entre el adoptante y el adoptado. No hay contra los abuelos ni sobrinos, no, solo es un vínculo de carácter legal. Entonces el parecido se excluye. ¿Vieron qué interesante? Por eso le digo Licenciado, que hay normas que son de carácter excluyente, ¿sí? Sergio, y sí, después paso licenciado, con Lucía, porque nos está esperando amablemente, Lucía. sí le Sí. agradecería para estar en el mismo idioma. Usted se quedó, ¿cuáles son los delitos excluyentes para manejar ese término para efectos de conocimiento? ¿Usted nos podría dar la definición entonces? Porque hay varios De, de- ejemplos que ya los hemos tomado, pero ahí me perdí un poco yo para tenerlos muy concretos y fijados. sí, eso se los voy a ir explicando en el camino, pero sí les puedo dar una definición con mucho gusto. Sí, muy fino, licenciado, le Y de hecho, agradezco. la siguiente paso va a ser eso, hacer ese tipo de ejercicio. Bueno, Ah, vamos con Lucía Fernanda. Buen día, licenciado, muchas gracias. Fíjese que yo también tenía duda
Me Usted es, imagino que usted es también, nueva esta clase es nueva, ¿no? sí, Ah, sí, no, no estaba el semestre pasado. Sí, no, no está virtual. Sí, sí, bienvenida. mm, A los que no muchas estaban, gracias. estuvieron conmigo el semestre pasado, bienvenidos a la clase. Yo soy su profesor y continúe. Fíjese que yo tenía duda, pues en el caso también de, pues si hablamos de un padrastro o hijos de las parejas, ¿verdad? Pero me imagino que también eh, Excluyente. hay algún tipo de excluyente, ajá. Ujú. Sí, porque no cumplen los requisitos que estipula el delito de parricidio, ¿ya? Que es tener un vínculo, solo son dos presupuestos, tres presupuestos, ascendientes o descendientes entre los grados de ley hasta el cuarto grado de consanguinidad, ¿verdad? Porque no dice afinidad tampoco. O sea, si usted mata a un suegro, si mata a un cuñado, no puede ser parricidio. Pero si mata a un abuelo, si se mata a un nieto, si se mata a un bisnieto, ahí sí. Esas dos condiciones, ascendientes, descendientes, grados de consanguinidad. La tercera condición es el cónyuge o con quien hace vida marital. Tienes que hacer vida marital con quien cumple conforme al artículo 78 del Código Civil, si no mal recuerdo, todos los fines del matrimonio. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? 78. Fines del matrimonio, a ver, derecho civil uno, eso lo tienen que manejar. Miren, aquí en derecho penal, aquí se integra toda la norma civil, la norma. Miren, pues por eso les decía lo importante del derecho penal, porque no hay ámbito que no sea susceptible de derecho penal. Si nosotros estafamos al Estado y no pagamos los impuestos, ¿qué delito estamos cometiendo? Defraudación tributaria, ¿verdad? Yo no pago mis impuestos en aduanas, defraudación aduanera. Si pongo una bomba en un avión, delitos de terrorismo, ¿sí? Si vengo yo y soy vicioso y le meto a las drogas, a la coca o lo que sea, pueden agarrarme por posesión para el consumo, ¿sí? Si yo veo material pornográfico de menores de edad, estoy viendo, cometiendo delitos de pornografía infantil que se le llama exposición o delitos de pornografía que están en leyes especiales, ¿verdad? Si yo vengo y corto un árbol sin autorización, estoy cometiendo delitos contra el medio ambiente, es una tal ilegal, ¿sí? Si vengo yo y agarro como aquellos pobres ahí en Cobán que me agarro unas pacayas que están en un área protegida y me las como, estoy cometiendo también delitos de contra la flora y fauna, ¿verdad? Que esa es una prohibición, ¿verdad? Legal. Si yo vengo y le hurto a una persona una bicicleta, si hurto algo, agarro un carro estacionado y me lo llevo, ¿verdad? Es un delito de hurto. O sea que no hay ámbito que no sea susceptible del ámbito penal, ¿verdad? En todo ámbito puedo cometer yo delitos. Si soy funcionario o empleado público, puedo cometer malversación, peculado por sustracción, incumplimiento de deberes, fraude, abuso de autoridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si vengo yo y falsifico dinero, falsificación de moneda. Entonces, dense cuenta que tengo que saber de todo, derecho tributario, derecho bancario, derecho civil. ¿Por qué? Porque también están los delitos del artículo 274, alteración y supresión del estado civil de las personas. ¿Ah? Suposición de infarto, ¿sí? Delitos de aborto, son contra la vida, responsabilidad de conductores cuando voy bien bolo manejando en la calle. Entonces, por eso es muy importante esto, Lucía Fernanda, porque no hay ámbito que no sea susceptible de derecho penal. Lo que usted les decía, por ejemplo, cuáles son los fines del matrimonio para establecer quién hace vida marital, que es vivir, auxiliarse entre sí, procrear hijos, el ánimo de permanencia, que son los conceptos que establece el artículo 78 del Código Civil, que es el matrimonio, ¿verdad? ¿Mm? Vaya, y si quieren nos vamos con el ejemplo del parricidio. Y si yo mato a mi ex esposa, me divorcié y la mato, ¿será que tendría vida marital ahí en ese momento? Ya no, Era mi Nick. ex. Entonces, ¿será que le puedo aplicar el parricidio o se excluye también? Yo digo que se excluye porque ya no tenían una vida marital.
Se excluye, ¿verdad? Geyeli, usted también es nueva, Geyeli, ¿no? Sí, Lick, estoy en virtual ahorita. Ah, va. Ah, Yo bueno, estaba bienvenida presencial, entonces. sí. Ah, bienvenida a la Gracias. clase también. Mm. Tote Geyeli, así se llama Geyeli, ¿verdad? Sí, Geyel es mi nombre. Ah, va. Sí, sí, correcto, Geyeli se excluye, ¿verdad? Porque ya no están haciendo vida marital, aunque han tenido hijos. Eso va a la pregunta de Lester Juárez, pues ya veo cómo cambia el delito bajo las diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces va cambiando la acción. Por eso el derecho penal es tan interesante, ¿verdad? Ustedes, porque ahí es donde empiezo yo y el Ministerio Público tiene que analizar cuál va a ser su tesis acusatoria, ¿sí? Para establecer qué tipo de delito va a indilgar a la persona, ¿verdad? Ok, estamos para pasar al siguiente punto de la clase. Este ejercicio que hicimos lo vamos a hacer. Yo pienso que no nos va a dar tiempo esta clase, pero lo vamos a hacer la próxima clase para que ustedes vayan disgregando los delitos. ¿Estamos? Estamos todavía contra delitos contra la vida. Estamos todavía en el título de delitos contra la vida y la integridad y seguridad de las personas. ¿Correcto? Bueno, entonces solo vamos a pasar un videito rápido. Este es mexicano, ¿verdad? Pero así lo tenemos que ir haciendo en nuestra normativa, en nuestra ley. Ponen atención, por favor. Solo me indican si se escucha. Informativo y educativo para entender mejor estos aspectos cruciales de nuestro sistema legal. ¿Se escucha? Empecemos. Sí, Sí, Lick. Lick, sí se escucha. Sí, vaya. Bueno, entonces démosle, pues. Delitos contra la vida y la integridad corporal en México. Son acciones ilícitas que atentan contra la vida o la salud física de las personas, causando daño o poniendo en peligro su bienestar. Estos delitos varían en gravedad y pueden incluir desde lesiones leves hasta homicidios. En estos delitos se buscan proteger la vida y la salud de las personas, estableciendo responsabilidades legales para aquellos que atenten contra estos derechos fundamentales. Código Penal Federal, Libro 2. Título 19. Delitos contra la vida y la integridad corporal. En el Código Penal Federal de México, se establecen normativas para proteger la vida y la integridad física de las personas. Estos delitos, que afectan la seguridad y bienestar de los individuos. En nuestro sistema legal, los delitos contra la vida y la integridad corporal son cuestiones de alta importancia. Aquí te presento una cápsula informativa para que comprendas de manera clara y sencilla algunos de estos delitos, incluyendo su tipo penal, fundamentos jurídicos, bien jurídico tutelado, formas de persecución y las penas asociadas. NAN Supreme Pro 3. La infantería se une a las batallas a gran escala de War Thunder, el juego de acción online gratuito. Las encarnaciones. Tipo penal, lesiones. Se refiere a las agresiones físicas que causan daños en el cuerpo humano, tales como heridas, contusiones, fracturas y quemaduras, dejando huella material en el cuerpo. Se pueden clasificar de la siguiente manera. Lesiones leves, causar daño a la salud física de otra persona sin poner en peligro su vida. Lesiones graves, causar daño que pone en riesgo la vida de la persona o provoca daños importantes en su salud. Lesiones gravísimas, causar daño que resulta en graves consecuencias permanentes para la víctima, como la pérdida de un órgano o una discapacidad severa. Su fundamento jurídico, artículos 288 al 301 del Código Penal Federal. Bien jurídico tutelado, la integridad corporal y la salud de las personas. Forma de persecución, por querella, excepto en ciertos casos como el contemplado en el artículo 295, que se persigue de oficio. Penalidad mínima y máxima. Las lesiones que sanan en menos de 15 días, 3 a 8 meses de prisión o 30 a 50 días multa. Las lesiones que tardan más de 15 días en sanar,
4 meses a 2 años de prisión y 60 a 270 días multa. Las lesiones con consecuencias graves, 5 a 8 años de prisión. Las lesiones con inutilización completa o pérdida de un órgano, 6 a 10 años de prisión. Y las lesiones que ponen en peligro la vida, 3 a 6 años de prisión. Tipo penal, homicidio. Cometer homicidio es privar de la vida a otra persona. El homicidio implica quitar la vida a otra persona de manera voluntaria o culposa. Se clasifica en homicidio de la siguiente manera. Homicidio doloso, cuando se mata a otra persona de manera intencionada, es decir, con la intención de causarle la muerte. Homicidio culposo, cuando se causa la muerte de otra persona de manera negligente o imprudente, sin intención de matar. Homicidio simple, se comete con intención de matar a otra persona, pero sin agravantes específicos. Homicidio calificado, se comete con intención, pero se agrava por circunstancias específicas, como alevosía, ventaja, ensañamiento, etc. Su fundamento jurídico, artículos 302 al 309 del Código Penal Federal. El homicidio calificado de los mexicanos es nuestro asesinato que tenemos nosotros. El asesinato, ¿verdad? Bien jurídico tutelado, el derecho a la vida de la persona. Su forma de persecución, de oficio en todos los casos. Penalidad mínima y máxima. Homicidio simple intencional, 12 a 24 años de prisión. Homicidio en riña, 4 a 12 años de prisión. Homicidio en duelo, 2 a 8 años de prisión. El homicidio en duelo quedó excluido de nuestro Código Penal en el Código de 1923. En el Código de 1873 teníamos el duelo. Cuando venía alguien y retaba a duelo a otra persona, sea con espadas o con pistolas, te reta a duelo y le causaba la muerte a una persona por duelo. Así como miran ustedes en las películas, ¿verdad? Ese era delito de duelo, homicidio en duelo. Ahí lo vamos a ver ahí rapidito. Y homicidio calificado, pues como ya ven, es el asesinato, solo que aquí es hasta 60 años. Y aquí en Guatemala la pena máxima, recuérdense que es 50 años. Homicidio calificado, 30 a 60 años de prisión. Tipo penal, aborto. El aborto se refiere a la interrupción de la gestación en cualquier momento de la preñez. La interrupción de la gestación puede ser en cualquier etapa. El aborto involucra la interrupción del embarazo de manera voluntaria o involuntaria. Se clasifica: aborto provocado con consentimiento, interrupción del embarazo realizada con el consentimiento de la mujer embarazada. Aborto no consentido, interrupción del embarazo realizada sin el consentimiento de la mujer embarazada. Su fundamento jurídico, artículos 329 al 334 del Código Penal Federal. El bien jurídico tutelado, la protección de la vida del feto y la integridad de la mujer embarazada. Su forma de persecución, de oficio en casos de violación o por denuncia o querella en otros casos. Penalidad mínima y máxima. Aborto con consentimiento de la mujer, 1 a 3 años de prisión. Aborto sin consentimiento de la mujer y con violencia, 6 a 8 años de prisión. Aborto causado por profesional de la salud, sanciones según el caso más suspensión de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión. Aborto procurado por la madre, 6 meses a 1 año de prisión, o de 1 a 5 años si no se cumplen ciertas condiciones. Tipo penal, feminicidio. El feminicidio ocurre cuando se priva de la vida a una mujer por una razón de género. Implica condiciones de odio, misoginia, menosprecio o discriminación hacia las mujeres. Su fundamento jurídico, artículos 325 y 328 del Código Penal Federal, así como también cuenta con su propia ley para asuntos de feminicidio, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El bien jurídico tutelado es la vida y seguridad de las mujeres debido a su género. Su forma de persecución es de oficio. Penalidad mínima y máxima. Feminicidio, 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días multa. Agravantes, hasta 1/3 más de la pena cuando la víctima sea menor de edad, embarazada, adulta mayor, con discapacidad,
o si el delincuente es servidor público y comete el delito aprovechándose de su posición. Pérdida de derechos. Además de la pena, el sujeto activo pierde los derechos con respecto a la víctima y a los hijos de ésta. En resumen, los delitos contra la vida y la integridad corporal en México son cuestiones de alta importancia en nuestro sistema legal. Estas normativas buscan proteger la vida y la salud de las personas, estableciendo responsabilidades legales para quienes atenten contra estos derechos fundamentales. Es esencial entender estas leyes para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Ha sido un placer compartir esta información vital sobre los delitos contra la vida y la integridad corporal en México. Son acciones ilícitas que atentan contra la vida o la salud física. Muy bien. Entonces ahí tenemos ejemplos de delitos contra la vida que se dan en este caso en el ámbito mexicano. Si ustedes ven, la mayor parte de delitos son similares o iguales en cuanto a sus causas. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de delitos contra la vida. El homicidio va a ser lo mismo un homicidio aquí en Guatemala que un homicidio en otro país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se establece como una conducta típica antijurídica y culpable y es dar muerte a una persona. Y al dar a una muerte a una persona, según los sistemas jurídicos de cualquier país, quitarle la vida a una persona es un hecho que se puede considerar o categorizar como delictivo, ¿verdad? ¿Sí? Se puede categorizar como un hecho delictivo, Ver mejor estos aspectos legales. como un hecho que pues como un hecho que es bastante relevante para un sistema jurídico. El delito de aborto. Hay países que pues han derogado el aborto, aquí está vigente, ¿verdad? Hay delitos como los delitos de feminicidio que ya vieron que acá también ya existe una ley de femicidio y existen ciertas agravantes que se toman como agravantes específicas, como el embarazo de la mujer, que se cometa por funcionario público, entre otro tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, pues eh, sí tiene bastante relación con nuestro sistema jurídico guatemalteco estos delitos contra la vida, ¿verdad? Sí, la pregunta, por favor. Sí, Kelly, licenciado, Kelly. en la parte donde hablaba acerca del aborto, vi que decía aborto con consentimiento y aborto sin consentimiento. ¿Eso es para el personal médico que lo realizó o para la mujer? Digamos, aquí en nuestro sistema jurídico solo hay un aborto con consentimiento, que es el que llamamos, los médicos que están acá nos podrán decir que es el aborto terapéutico. El aborto con consentimiento terapéutico es aquel aborto cuando la persona o la mujer que se encuentra en estado de gestación, que es la mujer gestante, recuerden que la Constitución establece el artículo número 2, la protección a la vida, el artículo 3 también, que establece que se considera persona toda el Estado debe proteger a todo aquel ser humano desde la concepción, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Cuando decimos condiciones de viabilidad es que venga sin ningún tipo de problemas, pero si el aborto, si el embarazo es de alto riesgo y se pone en peligro la vida de la madre, es la única excluyente en cual un médico puede practicar un aborto terapéutico, es decir, que es salvando la vida de la madre. Es el único tipo de aborto que es permitido en la ley guatemalteca. Ahora, si es porque no lo quiero tener o porque metí las patas con mi novio, cualquier tipo de tema de esos, ya se vuelve ya penal. Entonces, a lo que hablan ahí de este tipo de aborto es el aborto terapéutico que llamamos aquí en Guatemala. ¿Sí? Ok, les copié el enlace ahí, jóvenes, del video, si lo quieren repasar, por favor.
Ahí está en el chat, ya lo pueden visualizar. ¿Sí lo visualizan? Sí, Ya. Bueno, para cerrar la clase, contrario a lo anterior, hoy sí, Lorena, 5 minutitos antes, porque tengo que pasar a otra clase yo también, para que no me caiga el regaño. Entonces, también tengo que cerrar la clase. Para mí me gusta mucho el derecho penal, pues es mi especialidad, obviamente. Pero, pues, por eso yo voy más allá y estudio más. Pueden visualizar ahí, ¿no? Sí, licenciado. Sí. Vale. Este es un código penal guatemalteco de 1889 que se publicó a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, que es lo que llamamos ahorita Ministerio de Gobernación. Ahí estaba también recuerde que nuestro sistema se fundó, tenemos varias constituciones anteriores a la actual, ¿verdad? Entonces el sistema era diferente, nuestro sistema político era diferente, entonces lo hacía la Secretaría de Gobernación y Justicia que se denominaba. Este es de 1889, o sea, muchos años atrás, ¿verdad? Y era el decreto número 48, ¿sí? Entonces aquí tenía lo que eran delitos, todos los delitos en ese entonces. Obviamente, delitos como homicidios o asesinatos siempre van a haber o siempre han habido, ¿verdad? Entonces, aquí habían conceptos como, por ejemplo, que ya no se utilizan. Las personas que no eran capaces civilmente o que no eran capaces y tenían un estado de incapacidad de conformidad al artículo, o sea que el 23 que dice que los causas de inimputabilidad son menores de edad y las personas que no comprendan el momento de la acción delictiva y mentalmente sean incapaces para conocer que el hecho que están cometiendo es delictivo. Aquí acuérdense que estamos hablando más de 150 años, ¿verdad? Prácticamente. Entonces aquí se les llama a los que están en estado de imbecilidad, y a los imbéciles, a los tarados o los locos. Eran los conceptos que se utilizaban, ¿verdad? Porque recuérdense que no había tampoco psiquiatras o así, ¿verdad? O sea, aquí estaba todo el derecho penal, todavía no había, por eso les decía el derecho penal moderno de la escuela clásica, el Luigi Ferraioli, que empezaban a establecer, digamos, la antropología penal, que se decían que los que eran más cabezones cometían más delitos, todo lo que vimos en Derecho Penal uno, ¿verdad? Entonces, aquí, por eso se utilizan todavía este tipo de términos como imbéciles, locos o tarados, ¿verdad? Por ejemplo, o, 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 o hablábamos cuestiones como muy interesantes que ya no lo tenemos en el Código Penal y que es en los grados de tentativa, que aquí se le llamaba delito frustrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, se llaman los delitos frustrados. Habían conceptos muy interesantes en este código que a mí me han servido mucho como material de estudio, ¿verdad? Que es este código del 1889, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven el artículo 27 de este código, dice que eran responsables criminalmente de los delitos, autores, cómplices y encubridores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora tenemos lo que son los autores intelectuales o mediatos, por ejemplo. Entonces la teoría general de este código es bastante interesante y nos da bastantes normas. Por ejemplo, las penas que pueden imponerse, el artículo 48 que decía prisión correccional, ¿verdad? Prisión correccional, que es la prisión, ¿verdad? Correccional, ¿por qué? Porque decía que se tenía que corregir al criminal. Arresto mayor, arresto menor, prisión simple y multa, ¿verdad? Penas accesorias, pérdida o suspensión de ciertos derechos, comiso, pago de gastos del juicio, ¿verdad? Ninguna pena podrá reagravarse con la calidad de presidio o trabajos forzados, ¿verdad? Los trabajos por el que se decía que era correccional, ¿verdad? Y las penas de arresto mayor, que eran hasta un año. Entonces ya vieron que los conceptos siguen siendo los mismos, básicamente, hay bastantes conceptos eh, que la teoría general del delito de ese tiempo, pues los encierra,
porque los delitos siempre han existido en sociedad, ¿verdad? Imagínense el delito de homicidio, ¿cuántos años tiene que existir en la humanidad? Pues desde que está Caín y Abel, pues, o sea, no es algo novedoso, no es algo nuevo, no es algo que haya surgido hace 2 años, ni 100 años, sino que si ustedes ven eh, miran, pues, son prácticamente similares. Sobre la categorización, imagínense que, por ejemplo, el libro 2 que eran delitos y penas, ¿con qué iniciaba? Con los delitos de traición, delitos contra la seguridad exterior y el Estado. O sea, delitos de traición, induciendo a guatemalteco a una potencia extranjera a declarar la guerra contra Guatemala. ¿Por qué? Porque la traición contra el país o la traición contra la nación se consideran los delitos más relevantes en ese tiempo, ¿verdad? Vamos aquí los delitos contra el derecho de gentes, ¿verdad? ¿Sí? El derecho de gentes es cuando cometía delitos en contra de otras personas, ¿sí? Era los delitos contra el derecho de gentes. Rebelión y sedición, ¿verdad? Que continuamos entre los mismos. Solo quería buscarles aquí el de desórdenes públicos, las falsedades, falsificación de moneda, falsificación de documentos. Si ustedes ven, los delitos eran bastante similares y han existido, solamente que recuérdense que ahora, pues, con la modernidad los delitos van cambiando. Aquí no vamos a poder hablar de delitos cibernéticos, por ejemplo, o delitos de tráfico ilegal de personas. Bueno, sí existían, pero se llamaban como trata de blancas, ¿verdad? Yo creo que ya me pasé. Ah, no, aquí está delito contra las personas. Ustedes ven el delito contra las personas, lo dejaban hasta de último. Mire cómo era el homicidio. El que matare a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos o adoptivos, o a cualquier otro de sus descendientes o ascendientes o a su cónyuge, será castigado como parricida con 15 años de prisión correccional. Aquí solo ponían 15 años, pero si ustedes ven la particularidad de este delito de homicidio, que en este caso era parricidio, ¿verdad? Del 293 anterior, decía cualquier hijo ilegítimo también, o adoptivos, ¿verdad? Aquí metían a los hijos adoptivos. Aquí solo metían al cónyuge, no metían a quien hacía vida marital. Entonces, dense cuenta que van cambiando. El asesinato era que el que lo cometía con alevosía, que todavía está la alevosía, con precio o recompensa, por medio de inundación, con premeditación conocida, también está ese concepto actualmente, con ensañamiento, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor del ofendido, dice. El reo de asesinato será castigado con pena de 15 años de prisión correccional. Pero ya vieron que las penas de delitos contra la vida eran bien pequeñas, 15 años nada más, ¿verdad? Entonces, la riña, el infanticidio, el aborto. Quería buscarles ¿Eso el que no está. tendrá relación con la expectativa de vida de ese tiempo? Sí, muy probablemente sí. Muy probablemente sí, porque la expectativa de vida pues era, era menor, ¿verdad? Entonces, existía pues una expectativa menor a la actual, ¿verdad? Aquí está lo que les quería mostrar, miren, y con eso terminamos que ya estamos sobre la hora. El delito de duelo, ¿verdad? La provocación a duelo se castigará con 2 años de prisión correccional. El que aceptara la provocación de duelo se castigará con 1 año de prisión correccional, ¿verdad? Cuando no era motivo suficiente para la provocación, se aumentará en una tercera parte. Imagínense hasta dónde llegaba el Código Penal. 316, los padrinos, o sea, porque todos tenían padrino de duelo, el que le preparaba el arma y se la daba. Instigadores y demás personas que intervinieran en el duelo como testigos, o sea, chutes, ¿verdad? En términos guatemaltecos, ¿verdad?
o facultativos, en este caso eran los médicos, imagínense doctora, los facultativos eran los médicos que iban a ver si la persona había muerto o no, ¿verdad? O prestaren en su concurso, se prestaren de cualquier otra forma para que aquel se verifique, o sea, el duelo, serán penados con 1 año de arresto mayor. O sea que inclusive los médicos que iban a ver si las personas se habían muerto o no, que el facultativo que verificaba eso, también era penado, ¿verdad? Entonces, eran penas, imagínense, de duelo, ¿verdad? La provocación de duelo o la aceptación de duelo eran penados. Inclusive el que injuriare o desacreditare a otro por haber rehusado al duelo, incurrirá una pena de 6 meses de arresto mayor. O sea, la persona que decía, miren, aquel lo reté a duelo y no se animó. Entonces también le podían interponer penas de prisión. Entonces, en cuenta cómo ha cambiado o cómo ha variado el Código Penal, que digamos los delitos contra el honor van variando. Estos se llamaban delitos contra la honestidad, por ejemplo, que está el adulterio, que el adulterio ya, pues, ya fue derogado a este Código Penal en el año 94, cuando yo estaba iniciando la carrera, ¿verdad? Por ahí. Entonces, estos delitos como el adulterio, pues ya no están en nuestro Código Penal, ¿verdad? Entonces, solo era una pequeña muestra para que ustedes verifiquen cómo es que se ha desarrollado el Código Penal. Este es el de 1889, el Código Penal guatemalteco. Me lo compartieron de la Hemeroteca Nacional, ¿verdad? Muy, muy interesante, muy importante. Esto es para quien le guste, ¿verdad? Entonces, este está en Vicky, la ese no lo Hemeroteca. puede compartir, ¿no? ¿Quién me dio, Lorena? Sí, sí puede ser que se los pueda compartir como material de estudio, ¿verdad? ¿Verdad? Porque como les digo, es bastante interesante. Si lo van a leer y lo van a estudiar, con gusto. Bueno, entonces, Gracias, Lick. termino la clase por el día de hoy acá. Y pues, nos vemos en la próxima clase. Siempre estudien y vamos a ir avanzando en el estudio. Y los conceptos que me pidió Reyes, pues los voy a dar la próxima clase. Gracias, licenciado. ¿Estamos? Entonces, que Gracias, tengan feliz fin de licenciado. semana, que descansen.